Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belsi Caterine Tenorio, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Soy estudiante de la carrera de Tecnología en Radiología en Imágenes Diagnósticas, tercer semestre. La exposición del día de hoy va a estar basada en la articulación temporomandibular y el oído. Vamos a empezar por la anatomía de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular está formada por el cóndilo mandibular, la fosa mandibular o la cavidad glenoidea del hueso temporal y el tubérculo articular que forma parte del hueso temporal. La articulación temporomandibular es la única articulación móvil entre los huesos del cráneo y de la cara en los adultos. Todas las otras articulaciones del cráneo son suturas y son inmóviles en los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos dos estructuras prácticamente que son las principales en esta articulación. El maxilar inferior con su apófisis mandibular y el hueso temporal con su fosa mandibular. Esta articulación es la única móvil en todo el cráneo y la cara. ¿Por qué? Porque las otras articulaciones, como podemos ver aquí en lo que les estoy mostrando, son suturas y las suturas son de tipo inmóvil. Entonces, la articulación temporomandibular es una articulación sinovial de tipo combinada o artrodia y en bisagra. Solo la mandíbula se mueve ya que el maxilar está anclado de manera muy firme a los otros huesos por medio de sutura. Está constituida por una cavidad sinovial, el cartílago articular y una cápsula que cubre la misma articulación. En su interior encontramos líquido sinovial y varios ligamentos uniendo la cavidad ósea temporal con la cabeza del cóndilo mandibular. Tenemos nuestros cóndilos mandibulares, las apófisis coronoides, él alberga nuestra maxilar inferior, alberga algunas piezas dentarias, tenemos el mentón, el ángulo del maxilar, la rama del maxilar y el cuello del maxilar. Como hablábamos en la diapositiva anterior, el hueso maxilar cumple las funciones de soportar las piezas dentarias inferiores y prestar inserción a los músculos masticadores para que actuando sobre ella permitan la masticación. Es un hueso impar. El cuerpo mandibular tiene forma de arco con la concavidad posterior y consta de dos caras anteriores y posteriores. La cara anterior, en la zona media, dispone de una línea rugosa, que es la sínfisis mandibular, que marca el punto de soldadura de las dos unidades constituyentes de la mandíbula. La cara posterior, a nivel de la línea media, se localizan dos pequeños relieves a cada lado para la inserción de músculos, las espinas mentonianas superiores e inferiores. En esta diapositiva tenemos nuevamente los dos huesos que conforman la articulación y una radiografía donde lo que se ha tratado es de ampliar la articulación para que se vea mejor. Entonces, tenemos en esta maxilar superior, maxilar inferior, piezas dentarias. Estos blanquitos son carillas que se le han puesto al paciente. Tenemos aquí la fosa, tenemos arco cigomático órbitas, arco cigomático y tenemos por acá nuestra articulación temporomandibular. Por acá se ven algunas alcenas cervicales y, cuerpos vertebrales. Y acá entonces tenemos nuestra articulación temporomandibular con una apófisis condilar y una fosa mandibular. ¿Qué pasa para que esto se mueva? Entonces lo que ocurre es que aquí hay un ligamento, que en otra diapositiva te lo voy a mostrar mejor, y ese ligamento está prácticamente, se inserta esta apófisis a ese ligamento y lo que hace es que ese ligamento le ayuda a esta apófisis a moverse. Cuando hay un movimiento pequeño, él solamente hace movimientos de rotación, pero cuando hay un movimiento grande de la mandíbula, entonces él lo que hace es que se desplaza con el cóndilo y produce un movimiento.
¿Listo? El hueso temporal es muy importante y juega un papel muy importante en esta exposición, ya que el hueso temporal nos va a ayudar para la explicación del oído y también para esta explicación, ya que aquí alberga la fosa mandibular y acá está nuestro conducto auditivo. Este es el video del cual les hablaba. La articulación temporomandibular ATM es la unión entre el maxilar inferior, la mandíbula, y el hueso temporal del cráneo. La ATM es responsable del movimiento de la mandíbula y es la articulación más usada del cuerpo. La ATM es en esencia la articulación entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular, una cuenca en el hueso temporal. La característica única de la ATM es el disco articular, un cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre las superficies de los dos huesos. El disco carece de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos en su centro y por lo tanto es insensible al dolor. Anteriormente está unido al músculo pterigoideo lateral, un músculo de la masticación. Posteriormente se continúa como tejido retrodiscal, completamente abastecido de vasos sanguíneos y nervios. La mandíbula es el único hueso que se mueve cuando la boca se abre. Los primeros 20 milímetros de apertura incluyen solo un movimiento rotacional del cóndilo dentro de la fosa. Para que la boca se pueda abrir más, el cóndilo y el disco tienen que moverse fuera de la fosa, hacia adelante y debajo de la eminencia articular, una superficie convexa del hueso localizada anterior a la fosa. Este movimiento se llama translación. La alteración más común de la ATM es el desplazamiento discal y en la mayoría de los casos el disco se disloca anteriormente. Cuando el disco se mueve hacia adelante, el tejido retrodiscal es comprimido entre los dos huesos. Esto puede llegar a ser muy doloroso debido a que este tejido está totalmente inervado y vascularizado a diferencia del disco. El disco dislocado anteriormente es un obstáculo para el movimiento del cóndilo cuando la boca se está abriendo. Para que la mandíbula se abra completamente, el cóndilo tiene que saltar sobre la parte trasera del disco y al centro de este. Este produce un sonido de clic o un chasquido. Al cerrarse, el cóndilo se desliza de nuevo hacia afuera del disco, produciendo así otro clic o chasquido. Esta condición se denomina desplazamiento del disco con reducción. En una etapa tardía de la dislocación, el cóndilo permanece detrás del disco todo el tiempo, sin poder volver a este. El sonido de clic desaparece, pero la apertura de la boca queda limitada. Usualmente esta es la etapa más sintomática. Se dice que la mandíbula está bloqueada al no poder abrirse ampliamente. En esta fase la condición se denomina desplazamiento del disco sin reducción. Afortunadamente en la mayoría de los casos, la condición se resuelve por sí misma después de un tiempo. Esto es gracias a un proceso llamado adaptación natural del tejido retrodiscal, que después de un tiempo se vuelve tejido cicatrizal y puede reemplazar funcionalmente al disco. De hecho, se vuelve tan similar al disco que se llama pseudodisco. Bueno, ahora seguimos con el oído. El oído es el aparato de la audición. Está constituido por un conjunto de órganos cuya finalidad es la percepción de los sonidos y el mantenimiento del equilibrio. Este aparato complementa el habla, pues con la audición se puede integrar en la conversación que se está teniendo, pudiendo así dar una opinión coherente al tema tratado. Este órgano consta de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una comunicación verbal, el sonido sale de nuestra boca, llega al pabellón auricular de la persona con la que estamos conversando, llega, pasa al oído medio, luego al oído interno y luego al cerebro, donde es procesada la información que trae ese sonido y así nosotros podemos responder a ello. El oído externo está comprendido por dos secciones: el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El primero es lo que llamamos oreja y está situado acá al lado de la cabeza. Es una estructura cartilaginosa poseedora de pliegues en toda su anatomía.
El conducto auditivo externo continúa la cavidad del pabellón extendiéndose 32 milímetros hasta el tímpano. Entonces estamos hablando de que este es nuestro conducto auditivo externo con la oreja y este es nuestro pabellón auricular, que es donde nosotros nos introducimos los copitos para sacarnos el cerumen, cosa que no deberíamos hacer, pero lo que estamos haciendo es generando un taco, porque si el cerumen está hacia afuera es porque ya el mismo organismo lo está expulsando. Lo que debemos hacer es esperar a que termine de salir y retirarlo desde acá afuera y no impulsarlo hacia adentro porque eso puede interferir en la audición. El oído medio es una pequeña cavidad ubicada entre la membrana del tímpano y el oído interno, alojándose en el hueso temporal. Contiene 3 huesecillos llamados martillo, yunque y estribo, los cuales estos forman la cadena de huesecillos que tiene como misión transmitir el sonido de forma exacta y ampliada al oído medio, las vibraciones de la membrana timpánica. Entonces, ¿qué pasa? Entra el oído por nuestro pabellón auricular externo, pasa por estos huesos, que son la cadena de huesecillos, los cuales van a como a llevar el sonido hasta el oído interno. En el oído interno, pues está alojado en el hueso del peñasco del hueso temporal, que era lo que hablábamos ahorita anteriormente en la diapositiva, y está formado por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Además, está lleno de endofilia y rodeado por perinfilia. Que por cierto, este es el vehículo, es el bucecito por donde va a ir el sonido, y el laberinto óseo se conforma por 3 partes. El vestíbulo óseo y los conductos semicirculares. Entonces, el vestíbulo sería como la entradita y los conductos semicirculares son en forma como de cóclea o en forma de, perdón, en forma de círculo, de una circular, por donde va a ir el sonido. ¿Para qué? Para que lleguen hasta el conducto coclear y allí ya llegan al cerebro y se hace, pues se transmite como tal la información que se está recibiendo. Esto era todo acerca del sonido, espero que haya sido de su agrado y que la exposición haya quedado entendible. Muchas gracias y hasta luego.